la semana antepasada en España, un estadio lleno de jóvenes, y uno se paraba ahí y uno decía, Dios está, el Espíritu está buscando dónde reposar, dónde reposar. Desde la vigilia, desde la pandemia, las invitaciones a todos estos países, desde Argentina, Uruguay, Bolivia, donde hemos estado aquí en Centroamérica, República Dominicana, los estadios en México, en, no sé, Matamoros, donde estuvimos ahora, varias, la gente por miles. Pero yo veo el Espíritu de Dios como revoloteando, buscando dónde reposar. ¿Por qué digo revoloteando? Porque la Escritura dice en Génesis 1:2 que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ese moverse es como flotando. Esa palabra es de difícil traducción, porque es como flotando o como aleteando, y solo está en otro texto en Deuteronomio, cuando dice que el águila revolotea sobre sus polluelos. Es la misma palabra, solamente está en dos porciones del Antiguo Testamento, esa palabra hebrea, y lo traduce como revoloteando. Así que él revolotea buscando dónde posar. En nuestra experiencia personal, la primera vez que nos asignaron, el pastor principal de la iglesia puso a unos líderes que tenían grupos de oración, y les puso a cada líder una pareja de Timoteos, de estudiantes, y éramos nosotros, uno de ellos, estudiantes. Y así que fuimos a un grupo de oración allá por la calle 80, y eran, no sé, unas 15 personas en esa casa, en un apartamento, y me tocaba a mí enseñar, y yo comencé a enseñar del Espíritu Santo. Y cuando terminé de enseñar y estaba en la oración, una señora anciana de la casa se puso de pie y comenzó a profetizar. Y mientras ella profetizaba, literalmente yo me sentía conectado como a 1000 voltios. Nunca antes en mi vida cristiana he sentido lo que sentí ese día, cuando esa anciana dijo: yo veo al hermano Ricardo. Así me dijo: yo veo al hermano Ricardo, primera vez que me conocía. Digo, yo lo veo que él está predicando, y una multitud está allí, y yo veo una paloma gigantesca sobre él, volando sobre él, 2 ángeles al lado y lado, y él llevando un mensaje precioso. Y era mi primer sermón a 15 personas, mi primera enseñanza bíblica, pero la gloria estaba ahí mientras ella profetizaba. Y yo digo, es el Espíritu que comienza a revolotear sobre mi vida en ese momento. Como hoy yo sé que está revoloteando sobre el corazón de alguno, que su corazón está ardiendo, bien arde, porque el Espíritu de Dios lo hace arder. La segunda experiencia sí fue en el 89 tal vez, cuando vino el pastor Benigín, venía a la iglesia Filadelfia, aquí en Chapinero, y yo no había visto antes eso. Esto fue en el 89, imagínense, eso fue hace 37 años, la mayoría ni había nacido de ustedes. Pero él estaba predicando y la gente comenzó a caer bajo el poder de Dios por todo el auditorio. Y él lo dijo ahí en la tarima, y le preguntó al Señor: ¿por qué esto no pasa en Orlando, donde él tenía su iglesia? ¿O no me pasa en otro país? Y el Señor le dijo: esta gente ha sufrido mucho y está anunciando un nuevo tiempo, van a ser libres de esa opresión. Y eso me pareció a mí tremendo. Segunda vez que yo veo que el Espíritu revolotea. Algo tiene para la ciudad, algo tiene para la nación. Y la tercera vez, en el año 93, domingo 28 de febrero, cuando el Espíritu Santo descendió sobre la reunión nuestra, que éramos unas 70 personas, y comenzó a avivar la iglesia, porque en un solo domingo se duplicó la iglesia. Porque ese día nos visitó, todos estábamos quebrantados. A los 8 días era el doble. Ver la gente de pie, parada, escuchando el sermón en un pequeño salón de 15 por 15,
Pero ahí empezó todo el avivamiento, ahí comenzó todo este movimiento. Yo digo, el espíritu revolotea y está buscando dónde posar. Y les digo, Dios se está moviendo. Siguen las invitaciones en las naciones, pero uno va y ministra y encuentra lugares donde la gloria se queda, y lugares donde simplemente como que pasa, toca, pero deja testimonio, pero todavía la tierra no está lista. Pero viene el momento en que va a estar lista, viene el momento en que el Espíritu de Dios encuentra donde posarse. Así que yo les digo, avivamiento, prepárense, porque las naciones van a ver esta gloria que ha caído aquí, va a caer allá. Yo creo que esa marcha mundial, esa gran marcha nacional por Jesús, va a ser en todas las naciones de la tierra. Gloria al Señor. Es un pequeño toque que el Espíritu viene para hablar, porque hay que aprender a discernir los tiempos y las sazones. Y estamos en un tiempo donde Dios, como dijo el pastor, la paloma está buscando dónde posar. Y la paloma está refiriéndose al Espíritu Santo. Y hemos tenido tanta, no sé cómo decirlo y no quiero ofender, pero tanta indiferencia, diría yo, hacia el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Amén. ¿Cree usted que es Dios? Y Él es el que está hoy en la tierra. Cuando Jesús iba a ascender al cielo, bueno, desde antes, cuando estaba preparando a sus discípulos para ir a la cruz, Él empezó a decirles: yo me voy, pero les enviaré otro consolador para que esté con ustedes siempre. El Espíritu de verdad, del cual el mundo no conoce ni le ve, pero ustedes sí le conocen, porque está dentro de ustedes. El Espíritu Santo ha llegado a vivir a tu vida. Eso es algo maravilloso, hermano. Pero todavía no está haciendo lo que Él ha venido a hacer a la tierra. Es decir, sí lo está haciendo, pero lo que te trato de decir es que por ahora geográficamente lo está haciendo en otros lugares. Acabamos de regresar con la pastora de un viaje a Colombia y fuimos a un congreso a esa iglesia. Esa iglesia los domingos se reúnen 20,000 personas, todos buscando algo de Dios. Y entonces la paloma vuela y reposa, porque hay gente con hambre. Hay corazones que ya han sido transformados para recibir del Espíritu. Y entonces yo en el mapa, cuando primero vi este video yo aparte, y le dije: Señor, no te olvides de Alvarado. No te olvides de Venus, de Midlothian, de Clipboard, del condado de Johnson, del condado de Ely. Señor, yo te garantizo que pronto va a haber un pueblo donde tú vas a reposar. Sí, esa es mi oración. Ese es mi deseo. Porque yo estuve en ese lugar y quiero contarles algo. Yo he estado en varios avivamientos. Soy un jovencito de 18 años. Me recuerdo el primer avivamiento que yo disfruté fue en Pensacola, acá en Florida, allá por los años 90 y tantos. Y llevé a un grupo. Yo en ese tiempo trabajaba con Asambleas de Dios capacitando jóvenes para las misiones. Y llevé a un grupo de 18 jóvenes, lo llevé a Uruguay, estuvimos en la frontera con Brasil, estuvimos en Argentina, estábamos capacitando esos. Muchos de ellos ahora son misioneros a varios países. Y pasamos a recibir la experiencia de Pensacola. Después volamos en ese mismo periodo y llegamos a Uruguay. Uruguay no tenía un avivamiento, pero Uruguay estaba siendo oprimido. Quiero contarles que hay mucha brujería, porque en el lugar donde estuvimos era frontera con Brasil, la macumba y todas esas cosas que Satanás trae a la vida del hombre. Y estuvimos ministrando allí en Uruguay,
Y luego estuvimos por 21 días en Argentina, la capital de Argentina. ¿Cómo es que se llama la capital? Buenos Aires. Y allí llegamos a una iglesia, ¿verdad?, donde había un mover del Espíritu. Ahora, hay algunas situaciones que se dan en cuanto al mover de Dios. Y es que llega el Espíritu Santo y se posa, pero después vuela y se va. Yo no sé por qué. Hay tantos argumentos. Pero en Colombia, hermanos, se ha quedado. ¿Me entienden? Amén. En Colombia la cosa es diferente. Amén, amén. El mover del Espíritu de Dios ya tiene años. Por ejemplo, en Pensacola duró 5 años el mover del Espíritu, el avivamiento, por así decir. En Argentina se ha quedado, pero ha tenido altos y bajos. Pero en Colombia está pasando algo diferente. Pero ese mover de Dios de Colombia se está exportando a otros países. Y nosotros fuimos a ver qué agarrábamos. ¿Me entienden? Porque la unción se puede pasar. Aleluya. Y entonces sentimos que había que hacer algo. Y trajimos algo de la visión de ese Dios que quiere cambiar los corazones. Amén. Que quiere enseñarnos a que lo amemos y le adoremos. ¿Me entienden? Porque Estados Unidos, hermano, han habido moveres aquí. Hace poco, en una universidad, hace 1 año, 2 años, hubo un mover de Dios que duró como 1 mes o algo más, pero que fue opacado cuando en el lugar eran estudiantes universitarios que tenían que seguir estudiando la carrera. Y bueno, pasó lo que pasó. Pero hay en mi corazón, como yo he tenido esas experiencias del mover del Espíritu Santo, yo le digo, Señor, yo quisiera que allá en Alvarado, en la comunidad donde nos movemos, tú nos hicieras una visitación. Sí, hermanos, ¿no les gustaría a ustedes ser parte de un mover y que ya aquí se hable diferente, verdad? Porque por ahora la gente está viniendo a vivir aquí a Alvarado, es impresionante. Se han encarecido todos, por cierto, ¿verdad?, en Alvarado, porque hay algo, pero Dios tiene algo más. Amén, hermanos. Entonces, ¿por qué no trabajar en ese aspecto, verdad? ¿Y por qué no dejar que esa paloma que está volando encuentre un lugar donde posarse? ¿Se recuerdan allá con el diluvio, ¿verdad? Noé sacó una paloma y en el primer viaje la paloma voló y no encontró donde posarse. Y regresó al arca. Y Noé la agarró y de nuevo, unos días después, la mandó. ¿Y qué pasó cuando regresó? Traía un ramito de olivo. Amén, hermano. Y pudo ver Noé que allí algo estaba pasando ya. El diluvio estaba bajando, la prueba tremenda, la destrucción que hubo. Todo el mundo, solo 8 personas que quedaron vivas. Y entonces, eso quiere el Espíritu Santo. Anda buscando corazones quebrantados, corazones transformados. Y ese es el mensaje que yo traigo esta mañana. Un corazón transformado necesita a Dios para que la paloma se pose en ese lugar. Y la porción bíblica que hoy leíamos cuando mi hermano pasó a leer la palabra, de Ezequiel 37, Ezequiel 36. ¿Por qué leyó Ezequiel 37? Ya vamos a hablar un poquito de eso. Dice la palabra en Ezequiel 36, versículos 26-27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Que Dios bendiga su palabra. Que esta palabra cause un rema hermoso en tu corazón, en tu mente, en tu espíritu.
Recibe la palabra de hoy, hermano. Recibe la motivación que el Espíritu Santo trae a tu corazón esta mañana. Dios habla. ¿Ah? Dios siempre habla. Pero a veces nos distraemos con las voces del mundo. Pero hoy, pon atención unos minutos. Te voy a llevar a entender lo que Dios quiere en tu vida para que el Espíritu Santo pueda posar en ti. Y dice Ezequiel 37:14: y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Y esta historia creo que todo el mundo la conoce. El valle de los huesos secos. Una visión hermosa, poderosa, que Dios le da al profeta Ezequiel. Un valle de huesos secos. Ha de haber sido impresionante. Un valle de la muerte. Existe un valle de la muerte allá en California. Así que es terrible ese ambiente ahí. No vive nada. Ha de ser fuerte. Pero cuando Dios está hablando a Ezequiel, se está refiriendo al pueblo de Israel en esta porción. Porque Israel andaba fuera de los planes de Dios en ese tiempo. Había sido esclavizado, había sido invadido, producto de su vida, de la ligereza con que ellos tomaron lo que Dios quería darles. Dios los escoge como un pueblo y quiere darles lo mejor, pero ellos se alejan de Dios. Y así en el mundo hoy, hermanos, hay esto que la Biblia habla, ¿ya? Hay huesos secos en diferentes lugares, aún en la iglesia. Amén. Aún en la iglesia hay huesos que necesitan una unción del Espíritu Santo. Y el Señor profetiza para Israel, porque en ese momento estaba pasando una gran prueba, pero le dice al Espíritu, le dice a Ezequiel: abre tu boca, habla a esos huesos secos. Y el Espíritu Santo está usando diferentes personas para venir y hablarnos precisamente de la necesidad que hay de que nosotros experimentemos una transformación en nuestro corazón. Porque todo tiene que ver con el corazón, hermano. Y cuando un rey iba a ser, ¿se recuerdan de Saúl? Saúl iba a ser el primer rey de Israel. Y tiene una experiencia espiritual buscando unas asnas de su padre. Llega a un lugar donde estaba un profeta y allí dice la palabra que fue mudado su espíritu. Ahora entendamos estas cuestiones. La terminología a veces es importante entenderla. Mudar, cambiar o transformar. Cuando uno llega a Cristo, su corazón es mudado. Cuando tú recibiste a Cristo en tu corazón, dice que sos una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron. Amén, hermanos. ¿Cuántos son cristianos en este lugar? Quiero ver las manos levantadas. ¿Sí? Fuiste mudado. Tu corazón fue mudado. Amén. Gloria al Señor. Las cosas viejas pasaron, dice la palabra. He aquí todas son hechas nuevas. Sos una nueva criatura. El Espíritu Santo vino a morar en ti. Pero Él quiere hacer algo más. Y entonces Él comienza con cambios que tienen que ver con la santidad. Empieza Dios a trabajar en tu vida y empieza Dios a querer cambiar tu mente. Pero qué difícil, hermano. Y nos dice el Señor: tienes que leer la palabra, tienes que tener disciplinas espirituales, tienes que congregarte, tienes que ayunar, muchas cosas. Pero a veces no lo hacemos como Dios quiere. Entonces los cambios se van retardando.
Y la transformación mucho menos, porque cuando hablamos de transformación estamos hablando de una obra más poderosa del Espíritu Santo. Y es importante que tú entiendas lo que Dios quiere hacer en la vida de la iglesia. Porque hay muchas iglesias grandes, iglesias que se llenan todos los domingos, que la gente llega por 40 minutos, recibe un mensaje rápido y se van. Ya cumplí. Ya fui a la iglesia. Ya le cumplí a Dios. Pero Dios no quiere eso, hermano. Dios quiere una relación contigo. Amén. Dios quiere tener una comunión contigo. El Espíritu Santo quiere posarse y vivir y cambiar tu atmósfera. Porque las atmósferas ahora, las atmósferas espirituales hay mucha estática, mucha corriente eléctrica. Y no estamos viviendo una vida como Dios quiere que la vivamos. Y no quiero que te sientas mal. No estoy hablando de que tú andas mal. No, estoy hablando que la iglesia necesita tener una experiencia nueva. Necesitamos ir y meternos no solo los pies, sino los tobillos, hasta los hombros, la cabeza en esos ríos de agua viva que el Espíritu quiere traer a nosotros. Y esa es parte de lo que es el avivamiento. Pero para eso, primero avivémonos nosotros. ¿Amén? Porque es necesario y el Señor está hablándonos hoy. Y varios domingos ha estado hablando de eso. Ahora, pregúntate tú, ¿realmente una persona puede cambiar? El ser humano ha intentado tantas cosas para que esta sociedad cambie. Amén. Leyes nuevas, conocimiento, tecnología. Pero el problema no está en lo que el ser humano hace, sino lo que hay dentro de su corazón. Yo puedo cambiar mi apariencia, yo puedo cambiar mi vocabulario, mis palabras, yo puedo cambiar hasta aún mis costumbres, pero si mi corazón no cambia, tarde o temprano, lo que está dentro de mí volverá a manifestarse. Amén. Dice Marcos 7:21. Miren Jesús hablándole a cada uno de nosotros. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Y es que el corazón es el centro de los pensamientos, de nuestros deseos, de nuestras emociones, de nuestra voluntad, de nuestras decisiones. Es en el corazón, hermanos. Y es que el corazón del ser humano fue creado para conocer, fue creado para amar, fue creado para glorificar a Dios. Dios, desde que crea al hombre, quiere tener una conexión con el hombre. Amén. Él nos hizo a imagen y semejanza. Él andaba y se movía con Adán y Eva. Y el día que pecaron se dio cuenta inmediatamente porque no llegaron a la cita. Tuvo que decir: Adán, ¿dónde estás? Y él reveló ahí su pecado. Y Dios en la palabra nos dice que lo amemos a Él, que nos amemos unos a otros. El deseo de Dios a veces va a ser un poco diferente al deseo nuestro. Porque en el hombre hay los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Porque hay una naturaleza carnal que siempre nos persigue. La concupiscencia está a la orden del día. Ahora, ese corazón humano nunca encontrará satisfacción completa fuera de Dios. El vacío espiritual no se llena con dinero, no se llena con placer, no se llena con éxito o relaciones. Un pez no puede sobrevivir fuera del agua. Un ser humano fue creado para vivir en comunión con Dios. Para eso lo creó Dios. Sí, entendamos los planes de Dios. Ahora, sabemos todos que después que Adán y Eva cayeron, después de la caída, ese corazón que antes buscaba a Dios, dejó de buscarlo.
Génesis 6:5. Miren lo que dice la palabra. Se fue contaminando la tierra después del pecado de nuestros primeros padres. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, que dice, era continuamente al mal. ¡Wow! Impresionante. Y Jeremías 17:9 nos viene a afirmar algo que es una verdad. Dice, engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Y perverso. Aleluya, qué tremendo. ¿Quién lo conocerá? Romanos 3:10-12, hablando de la misma temática. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¡Wow! ¡Qué expresión más tremenda! Ahora, muchas veces nos vamos a engañar y decimos que todo está bien. ¿Cómo está mi hermanito? Saludo yo, bendecido hermano y en victoria. Aleluya, qué lindo hermano. Pero hay una carga tremenda en el corazón de esa persona. Hay problemas, hay pecado oculto, hay muchas cosas. Sí, hermanos. Un corazón que se ha vuelto idólatra, y esa fue la enseñanza de la pastora hoy, ¿no? Quedé impresionado yo. En idolatría, ¿eh? Porque cuando nos apartamos de Dios vamos a buscar algún sustituto, ¿eh? Y buscamos el dinero. Y cuánto no trabajamos, hermano. Yo aquí he oído de hermanitos, no estoy juzgándolos, aclaro, que trabajan 80 horas a la semana. O sea, no duermen ni comen. Su ídolo, el dinero, el trabajo. No estoy, aquí no hay ninguno, ¿ok? Eso es en otro lugar. Pero es la realidad. Venimos de Estados Unidos y aquí queremos hacer dinero, queremos tener esto, queremos tener lo otro. No es cierto, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Nadie va a decir amén. Sí, pasa eso. Y no es cierto que allá en tu pueblo, allá en el país donde vives, tú ibas todos los domingos a la iglesia, ibas entre la semana, ayunabas, pero viniste a Estados Unidos y parece que las cosas cambiaron. ¿Eh? Bueno, en el mundial, todo el mundo viendo fútbol, ¿verdad? Las iglesias, muchas de ellas vacías, porque eso pasa, hermano. ¿Eh? Por eso Dios, a través de Pablo, cuando habla en el libro de Romanos, en el capítulo 1, define una condición del ser humano en estos tiempos. Miren lo que dice la palabra. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y eso es lo que pasa hoy. Hoy no está mandando el Señor diluvios como el tiempo de Noé, ni mandando fuego. Hoy el corazón de la gente está entenebrecido, dice la palabra. Profesando ser sabios, dice, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves. Tremendo lo que ha pasado en esta sociedad. Y dice que, ¿saben qué hizo Dios? Los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, y ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador. Hoy San Messi, ¿conocen ustedes a San Messi? ¿No saben quién es San Messi? Ese jugador mundialista que hoy es figura. Y hoy sacaban, o sea, hermano, eso es una realidad. Yo no, solo me digo lo que realmente está pasando.
hay rechazo permanente a la voz de Dios. Hay corazones que no están siendo sensibles a la voz de Dios. Hay corazones endurecidos, que ya no se perdió la convicción. Ya el Espíritu Santo, que es el trabajo de Él, está convenciendo de pecado, pero ya no le hacen caso. No olvidemos que el pecado es un problema del corazón. A veces reaccionamos, pero está en el corazón. Ahora, gloria a Dios, que también del corazón puede brotar la fe. Y ustedes son ese remanente de Dios. Amén, hermano. Dense un aplauso. Usted es un remanente, usted está creyéndole a Dios. Y tenemos que trabajar en esa área. Dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Dios quiere orar en tu corazón, hermano. Créele que Él lo quiere hacer. ¿Se recuerdan de Lidia, una mujer allá en el Nuevo Testamento? Dice la palabra que ella abrió su corazón. Te lo voy a leer ahí en Hechos 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y mire lo que dice la palabra. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta, a lo que Pablo decía. Dios promete un corazón nuevo. Amén. Amén, hermanos. El Evangelio, amado hermano, no consiste solo en cambiar la conducta. Dios quiere transformar nuestro corazón. Y eso es lo que dice Ezequiel en el capítulo 36. Os daré un corazón nuevo. Amén. Un espíritu recto. Amén. ¿Y quién lo hace? El Espíritu Santo, hermano. Él es el que transforma nuestros corazones. Porque Él es el que convence de pecado. Él es el que produce el nuevo nacimiento. Él es el que derrama el amor de Dios en nuestro corazón. Él es el que escribe la ley en nuestro corazón. Él es el que produce el fruto del Espíritu. La santificación comienza desde el interior y se refleja en una vida transformada. Entonces, nosotros debemos de estar conscientes que pecamos. Amén, hermano, pecamos. Pero tenemos un abogado. Tenemos que recurrir a Él. Tenemos que buscar no ofender a Dios. Porque parte del mover del Espíritu Santo tiene que ver con corazones limpios. ¿Ven? Corazones limpios. ¿Se recuerdan de David? El rey David. Amén. Los pecados de David fueron graves. ¿Se recuerdan del faraón? Faraón endureció repetidamente su corazón y rechazó a Dios. La diferencia entre el faraón y David es que David se arrepintió. Y David hasta escribió un salmo relacionado con eso, el Salmo 51. Qué poderoso es ese salmo. Usted lo puede leer cuando se sienta que le ha fallado a Dios, dígale. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Esa es parte del contenido de ese salmo. Ahora, nos recordamos de Judas Iscariote, hermano. Él estuvo cerca de Jesús, pero él nunca le entregó su corazón. Y no quiero ser malentendido, pero a veces nos pasa como creyentes. Somos fieles los domingos, pero todavía algo falta. Y hoy estoy hablando de esto. ¿Se recuerdan de Saulo de Tarso, que después se convirtió en Pablo? Perseguidor de la iglesia. Pero un día tuvo un encuentro con Jesucristo y Jesucristo le cambió el corazón. Así que nuestra oración es para que Dios nos ayude. Amén, hermano. Gloria al Señor. Yo quiero exhortarte, quiero animarte en esta tarde, en este mediodía, a que examinemos nuestro corazón, hermano.
a que guardemos nuestro corazón con diligencia, a que permitamos que la palabra confronte nuestra vida, a que mantengamos un corazón humilde y enseñable. Aquí tenemos actividades los miércoles, tenemos enseñanza a las 7:30. Qué bueno sería que todos viniéramos a recibir una palabra fresca. Oramos también. Tenemos 2-3 veces al mes oración los viernes. Tenemos ayuno los jueves. Hay actividades que tú te puedes involucrar para ayudarte en tu vida espiritual. Porque el plan de Dios es que Él quiere estar más cerca de nosotros. Porque el corazón del hombre fue creado para Dios. El pecado, es cierto, a veces nos desvía, porque el pecado hace al corazón engañoso. El pecado inclina al hombre a la idolatría, y eso hace que resista la voluntad divina. Pero yo tengo una buena noticia, hermano. Dios, a través de su evangelio, no solo nos perdona los pecados, sino Él cambia nuestro corazón mediante la obra de Jesucristo y la obra del Espíritu Santo. Él nos ha dicho que Él promete darnos un corazón nuevo, ¿no? Y Proverbios 4:23 al respecto nos ilustra. Miren lo que dice Proverbios 4:23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y Proverbios 23:26 dice: hijo mío, dame tu corazón. Y eso es lo que está pidiendo el Espíritu Santo. El Señor no solo viene y cuando tú llegas al Evangelio, no solo mejora tu vida, sino que te da una nueva vida. Porque ser cristiano, hermano, no solo es asistir a la iglesia de vez en cuando, no solo es aprender un par de versículos o varios, no solo es cambiar algunas costumbres, no solo es tratar de ser una mejor persona. El Evangelio va más allá de eso. El Evangelio es más profundo, hermano. Jesús no vino a reparar una casa vieja, vino a darte una nueva creación. Y eso es lo que Dios quiere. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Somos nuevas criaturas. Amén. Amén. Porque la obra del Espíritu Santo comienza en nuestro interior. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Y es que quiero explicarte una diferencia entre limpiar y transformar. Hay una casa que tiene problema en sus cimientos, se mira aparentemente bien, pero no está bien. Y tú le das una manita de gato, le dicen, ¿verdad? Le das una pintadita y se mira bien, y aparentemente está bien, bonita por fuera. Pero hay problema en sus cimientos y en cualquier momento se van a romper las paredes porque no está bien. Por dentro se ha visto bien porque la manita de pintura, qué bonito lo dejaron. Le hicieron una fachadita ahí, como dicen. Y eso sucede en la vida humana también. Ahora, ¿cómo estamos? Por eso el llamado de Dios a Jeremías fue en ese sentido, ¿verdad? Que viene y le dice para arrancar, para destruir. A veces Dios necesita la sanidad interior y el Espíritu Santo trabaja en eso, ¿no? Pero necesitamos quizás a veces que Dios haga algo más en nuestra estructura espiritual. Porque Dios no quiere que aparentemos espiritualidad. Dios quiere cambiar la raíz del problema. Ese corazón del ser humano necesita ser transformado porque el corazón está afectado por el pecado. Ya lo dijimos, engañoso es el corazón del hombre. Y el pecado, hermano, viene y afecta nuestros pensamientos, afecta nuestros deseos, afecta nuestras decisiones, aún nuestras relaciones.
Hay gente con mucho conocimiento, pero sin sabiduría espiritual. Personas que tienen mucho éxito, pero están destruidas internamente. Personas que saben hacer lo correcto, pero no tienen poder para vivirlo. Y vamos a hablar otra vez de Saulo de Tarso. Saulo era un hombre religioso, preparado y conocedor de la ley. Pero el corazón de él estaba lejos de Dios. Él perseguía a la iglesia creyendo que estaba sirviendo a Dios. Y ahí en el capítulo 9 de Hechos, usted si quiere lo lee en casa, hay un momento en que Jesús se encuentra con Saulo y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahí en Hechos 9, versículo 4. Pero él tuvo un encuentro con Cristo. Yo creo que algunos de nosotros un día quizás hicimos una oración, pero a lo mejor necesitamos un encuentro real con Jesucristo. Amén. Un nuevo nacimiento genuino, ¿no? Amén. Para que empecemos a aceptar que el Espíritu Santo nos muestre en qué áreas estamos equivocados o estamos necesitados, qué áreas debemos de entregar, qué es lo que necesita ser cambiado. Porque venimos a la iglesia por alguna necesidad y nos quedamos, y qué bueno, y estamos siendo perseverantes y venimos a la iglesia. Pero hay algunas conductas que todavía nos están afectando en nuestra relación con Dios. A veces no permitimos que haya transformación. A veces hay áreas que todavía no han sido trabajadas y el Espíritu Santo quiere hacerlo. Porque Él no quiere apariencias, hermano. Él quiere realidades, ¿eh? Amén. Pero tenemos que permitir que el Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones. Amén. Y podemos decirle: Señor, yo necesito un cambio. Haz un cambio en mi vida. Transforma mi corazón. Muéstrame lo que debo entregar, Espíritu Santo. Limpia mi vida. Forma en mí el carácter de Cristo, Señor. Que mi vida no sea solamente una apariencia, Señor, sino que tenga una verdadera transformación. Esa es la oración que le debemos de hacer al Señor. Convénceme de pecado, Espíritu Santo. Porque esa fue una de las funciones del Espíritu Santo. Y esa paloma de la que hablaba el predicador quiere venir y posarse en nosotros. Amén. ¿Estamos dispuestos, hermano? Amén. Póngase de pie. Dios quiere nuestro corazón. Llamen a los jóvenes y a los niños, por favor. Hoy vamos a tener Santa Cena o la Cena del Señor. Vamos a tomar el pan y el vino. Pero yo quiero decirte lo siguiente. Dios quiere un espíritu convencido por el Espíritu Santo. Dios quiere trabajar en nuestras vidas. Y David le decía en la oración: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Porque el Espíritu Santo, hermanos, no solo nos quiere perdonar, Él quiere cambiar nuestro corazón. Pedro negó a Jesús. Qué experiencia más dura para Pedro. Pero el amor de Cristo le hizo transformarse en un tremendo predicador. Cuando el avivamiento llegó, cuando el Pentecostés, el corazón de Pedro fue transformado. Amén. Y de allí en adelante comenzó una obra poderosa del Espíritu Santo, ¿eh? Amén. Amén. Y el Señor lo confrontó. Y el Señor le dijo: Pedro, ¿me amas? Y qué tremendo ministerio desarrolló este hombre.
Y eso es lo que quiere Dios en su iglesia, hermano. Que cada uno de nosotros seamos instrumentos de Él. Así como le dijo a Ananías cuando se estaba refiriendo a Saulo, instrumento mío es este. Amén. Y veamos la obra maravillosa que Dios hizo a través de Pablo, ¿no? Y el ministerio de Pedro era tan poderoso que dice que sacaban los enfermos y que la sombra de Pedro pasara sobre los enfermos. Y agarraban la ropa de Pablo y la ponían sobre los enfermos. ¿Estás entendiendo, hermano? Amén. Una unción de Dios, una presencia de Dios. Cuando la paloma va a venir y se va a posar en este lugar, aquí se debe de quedar. Amén. Aquí debería de quedarse. Vamos a tener un servicio de todo el día, imagínate tú. Qué tremendo, qué impresionante. Qué maravilloso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Por eso, preparemos nuestro corazón para ser cambiado, pero mejor para que sea transformado. Dios está trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Yo doy gracias a Dios por sus vidas. Doy gracias por ese caminar que está llevando. Eres un remanente lindo aquí en la iglesia y Dios va a estar trabajando. Pero hay muchas sillas todavía vacías. Hay gente necesitada allá afuera para que nosotros llevemos esa unción y que también la paloma se pose sobre esas personas. Vamos a tomar un tiempo, vamos a prepararnos para tomar la cena del Señor y después vamos a celebrar a los cumpleañeros del mes de julio, porque sé que hay cumpleañeros en este mes. Gloria al Señor. Hay un pastelito para partirlo y comer pastelito. Aleluya, qué lindo. Gloria al Señor. Vamos a pedirle a los que reparten la cena del Señor que por favor si hay matrimonio, si usted se discutió por alguna cosa en esta semana, pida perdón, hermano. Si se peleó padre de hijo, si te peleaste con tu papá, acércate. Pongámonos a cuentas con el Señor, amén, hermanos. El único requisito que en esta iglesia tenemos para la toma de la Santa Cena es que usted haya recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Y yo quiero preguntar antes de seguir, alguien que nos visita